Estamos en directo con Leonardo Silva, un ex agente de la DEA, que se dedicó por más de 27 años a cubrir distintos flancos y oficinas locales de ese organismo en diferentes localidades de México. Si no me equivoco, Nuevo León, San Luis Potosí, entre otros. Ha capacitado a la Policía Federal Mexicana en la Academia de Entrenamiento de la DEA en Cuántico, en Virginia. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los peligros a lo que se expone actualmente un agente de la DEA en el norte de México? Bueno, hay muchos peligros, pero en verdad todos nos conocen allá. Somos personas que trabajamos en el consulado, en la embajada. No hay como uno esconderse de la gente porque nos conocen todos. Todos los policías, todos los políticos nos conocen porque tenemos que trabajar con ellos y estamos expuestos diariamente, pero a la vez nos tienen un cierto respeto, ¿sí? Y aunque hay peligro, el peligro es más para las fuentes de nosotros que nos ayudan. Y todavía sí ese tipo de respeto para nosotros que nos protege, como quien dice uno, ¿sí? Yo intento explicar siempre por qué un periodista franco-italiano se interesa tanto a México, sobre todo porque desafortunadamente los carteles del crimen organizado italiano son muy activos en América Latina, en América del Sur, en México. Entonces, unos jueces que desafortunadamente han sido matados en Italia han dicho varias veces, la única manera de enfrentarse a los carteles es infiltrando personas. Puede pasar que un agente de la DEA americano con pasaporte americano infiltre los carteles de la droga mexicana, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay una concepción entre el público que nosotros, como la DEA, trabajamos encubiertos en México. Y eso no es cierto. No podemos trabajar encubiertos nosotros. Nosotros no tenemos poder actual así en México. Nosotros somos invitados, somos huéspedes en el país y tenemos que adquirir a las leyes de México y respetar todo eso. Y en verdad nosotros no hacemos encubierto allá. Aquí en Estados Unidos sí, porque es nuestro país, pero allá no podemos. Es mucho riesgo y yo como fui jefe allá en Monterrey, nunca dejaría a uno de mis muchachos que tomara ese riesgo por algo así, o sea. Pero es una concepción que tiene el público que nosotros Pero trabajamos. ¿puede usted vivir una vida, entre comillas, casi normal como agente de la DEA en México? ¿Cómo se vive el día a día, por ejemplo, con usted, su familia? ¿Es normal? ¿Es posible vivir con su propia mujer, con sus hijos, siendo un agente de la DEA en México? Mira, tratamos lo más posible de vivir una vida normal, pero no podemos vivir una vida normal. En serio que no. Traté de separar lo que es mi vida familiar con lo del trabajo. Sí, pero como quiera, uno siempre tiene esa preocupación cuando la esposa y los hijos andan en el público allá en las calles de Monterrey y pues sin protección y pues claro que sí, no es normal, no, verdad no es normal. Y para que se entienda, porque nosotros conocemos mucho a través, por ejemplo, de la serie Narcos, pero ¿cuáles son hoy en día los carteles de la droga que gobiernan Norte, Centro y Suramérica? Es decir, a nivel nacional, ¿qué hay? Un conjunto de carteles, un cartel que es más grande, por ejemplo, en México que los demás y que coordena el trabajo de los demás. ¿Cómo funciona? Bueno, ahorita el cartel más poderoso en México es el cartel Jalisco Nueva Generación. Sin pensarlo, es el cartel más poderoso. Ellos tienen control de todos los puertos ahorita, casi todos los puertos, el puerto de Michoacán, de Manzanillo, Acapulco. ¿Y por qué quieren control de esos puertos? Porque están ahorita ellos produciendo mucho metanfetamina y fentanilo que viene, los químicos que usan para producir eso viene directo de China. Entonces es muy importante tener control de esos puertos para poder ingresar esos químicos aquí al país de México y producir metanfetamina y fentanilo para luego mandarlo aquí a Estados Unidos, ¿sí? Donde hay la más demanda en todo
todo el mundo, o sea, en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, los carteles de la droga mexicana, los criminales que hacen parte, los dueños de esos carteles, los jefes, ¿son hombres de negocio o tienen también, como por ejemplo podría ser en Colombia, una visión política? Porque siempre nos han dicho que Pablo Escobar tenía una visión política, que las FARC tienen una visión política de izquierda. ¿Es cierto? ¿Existe también algo parecido en México? si existe, Alberto, existe en una sombra, ¿sí? Y yo creo que manejan las cosas políticas por debajo de la mesa y prefieren estar fuera del público y fuera de la vista del público y lo manejan como una sombra, ¿sí? Entonces sobornan políticos y de así manejan lo que es político, pero más que nada son hombres de negocio que lo único que les importa es el dólar y las ganancias. Uno de los problemas que tenemos aquí en Europa es que, y creo que sea también un problema de los Estados Unidos, es que los carteles criminales son locales, es decir, trabajan de manera global y de manera local y prácticamente colaboran mucho más que los gobiernos, que los estados, que las policías. ¿Cómo opera la red del narcotráfico, por ejemplo, mexicana en los Estados Unidos? ¿Puede decirnos algo? Mira, lo que pasa es que ellos mandan aquí gente y tienen células que operan aquí en Estados Unidos, en los países más importantes como Chicago, pues Nueva York, Miami, Los Ángeles, Houston, Dallas, y mandan una persona de confianza aquí para manejar una célula aquí en Estados Unidos. Y así es la comunicación. Así se va se va. Esa persona que está encargada de este local es el que maneja todo en estas ciudades y se comunican con los otros jefes de las otras ciudades para distribuir la droga. Sí. Y el problema normalmente, por ejemplo, que tenemos aquí es que yo vivo en Francia, hay empresas criminales o testaferros que hacen también importantes operaciones inmobiliarias en el sur de Francia, en París, lo hacen incluso en Suiza. ¿Qué pasa, por ejemplo, en lugares como Miami, donde hay una gran concentración de latinoamericanos, o, por ejemplo, en la Baja California, en California y en Texas, por ejemplo? Bueno, los carteles criminales es como una corporación. Ellos tienen gente profesional que son contadores, que son abogados, que los ayudan en todas estas cosas. Por ejemplo, comprar bienes raíces para lavar el dinero, pues, de las ganancias. Es una corporación. Yo he visto gente que son profesionales, contadores, abogados, gente que vende bienes raíces, que operan para estas personas para facilitar el lavado de dinero. Sí, y hay que verlo como una corporación, es un business, pues. ¿Y solamente son mexicanos o latinoamericanos o hay normalmente, por ejemplo, la red del narcotráfico mexicana trabaja también con otras nacionalidades, con criminales de otras nacionalidades? Sí, claro que sí, operan o sea, no hay, los carteles no hay racismo, lo que quieren es cómo sacar la mayor ganancia, sí, y no importa quién seas, pero si tú puedes ayudar a mi corporación a ganar más dinero, pues claro que sí, pero también vas a adquirir a las reglas que tienen ellos. Y si algo pasa mal, pues uno tiene que pagar con. Y aquí en Italia o en Francia, por ejemplo, tuvimos periodistas matados, incluso políticos matados. ¿Es tan fuerte la influencia y la injerencia de las redes criminales, por ejemplo, latinoamericanas en Estados Unidos, como para representar también un riesgo para personas como usted o para agentes, para políticos Claro que sí, en territorio americano? claro que sí. Aquí hay más, yo creo que nosotros como la DEA tenemos una persona que habla por la oficina, ¿verdad? Un agente en la calle no va a poder comentar a un reportero lo que está pasando en un caso. Siempre lo referimos a la portavoz, pues, de la DEA y así nos protegemos nosotros. Pero sí, los periodistas en México especialmente
corren mucho peligro con lo que escriben, lo que dicen, lo que reportan, porque si reportan algo negativo tocante a un criminal, pues pueden ver muchas consecuencias. Y como usted sabe, ha habido muchos periodistas que han fallecido, han matado, han ejecutado allá en México. Hablando como técnico, si me puedo permitir, ¿cree usted que la legislación americana, y después si quiere podemos también decir dos palabras sobre la legislación mexicana, uh, es buena para pelear contra el narcotráfico, o se tendrían que hacer que adoptar algunas leyes o cambiar algunas maneras no sé, los jueces tendrían que hacer cosas diferentes? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que sí tenemos que hacer unos cambios porque no está funcionando ahorita esto. Nosotros sabemos, estamos conscientes de que esta segunda guerra de drogas nunca va a terminar. Y yo creo que tenemos que adaptarnos y hacer unos cambios para hacer esto mejor, más eficaz para los policías, para la gente, para proteger a la gente, pues. Nosotros no estamos ahí nomás para hacer la vida pesada a personas. Queremos proteger a la gente. Ahorita en Estados Unidos tenemos una pandemia de adictos de metanfetamina, cristal, fentanilo. Y nuestro trabajo es parar la afluencia de drogas aquí en Estados Unidos para proteger a la gente. No queremos ver a una persona de 14, 15 años que sea adicto y ya eche a perder su vida. Entonces, en una forma, nosotros como la DEA, esa es nuestra meta, proteger a la gente de Estados Unidos. Hablando, lo sé que es una mala pregunta, pero me están llegando muchas. Aquí en Europa, por ejemplo, el precio de la cocaína, en los años 70 y 80 tuvimos mucha heroína y después con la cocaína, que era una droga para los ricos. Después los precios cayeron y ahora efectivamente con 10, 15 dólares puedes comprar cocaína. ¿Cómo es posible que hayan caído tantos los precios y sobre todo, cómo es posible que a pesar de todo, por ejemplo, en Estados Unidos el mercado de metanfetamina sea tan fuerte, tan rico, cuando la cocaína en sí, el producto cocaína no tendría que ser tan costoso? La diferencia entre la cocaína y metanfetamina es muy grande. Una persona que usa por primera vez la metanfetamina ya vas a ser adicto, porque es tan poderosa esa droga que la primera vez que lo usa uno, ya eres adicto y no vas a poder quitarte de esa adicción. Y la cocaína pues, todavía sí es adictiva, el crack, pero todavía hay manera de tratar de mitigar eso, ¿verdad? Pero bueno, sí, hablando de los precios, sí es cierto, entre más demanda, pues más producen y pues hay más producto disponible y los precios bajan. Y como hay ahorita en Pero Estados Estados Unidos, por ejemplo, con el Plan Patriota, ayudó mucho con muchísimo dinero a Colombia, intentó también ayudar a otros países latinoamericanos. Entonces, no es suficiente todo lo que ha hecho durante los años las diferentes administraciones americanas, lo que han hecho. No es suficiente hasta la fecha, hasta ahora. Pues desgraciadamente no, Alberto, y lo malo es que pues la demanda aquí es lo que mueve esa producción. Aquí en Estados Unidos hay muchísima demanda, usted sabe, todo el mundo sabe, y por eso se produce. Y la meta de todos los narcotraficantes es el dinero, son los dólares. Y pues desgraciadamente aquí está la demanda y si se puede hacer esas ganancias, pues lo van a producir y para pues, satisfacer esa demanda. Según usted, ¿qué influencia y por qué tiene esta influencia, esta imagen de los narcotraficantes en la sociedad moderna y especialmente en la juventud? ¿Por qué es tan, sí, violenta, pero a pesar de todo positiva, cool, podríamos decir? Sí, lo que pasa es que hay muchas novelas que glorifican a los narcos, muchas canciones que glorifican a los narcos y pues la imagen que tienen es de pues mucho dinero, alcohol, mujeres,
todos los lujos de la vida, caballos, casas grandes, albercas, todo eso, es una imagen que para una persona que tiene bajos recursos, pues es algo que quieren aspirar a hacer y lo quieren hacer sin un esfuerzo y hacerlo fácil. Pero yo les voy a decir, la vida de un narco no es fácil. Obviamente tengo que hacerle algunas preguntas que no sean tan políticas, pero sobre el nuevo presidente, el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno pone fin a la encarnizada guerra contra las drogas llevada a cabo de los gobiernos de Calderón, Peña Nieto en el periodo 2006-2018. Según él, la estrategia de seguridad de su gobierno no está enfocada en perseguir y detener a presuntos líderes del crimen organizado, sino en atender las causas de la delincuencia. Ahora, según su opinión, ¿es efectiva la política que ha llevado AMLO durante los últimos años para contrarrestar el narcotráfico? Contéstame si quieres. Sí, no, sí, claro, es mi opinión, ¿verdad? Sí. Es mi opinión y yo creo que mi opinión también va con lo de mucha gente, no solamente en México, pero aquí en Estados Unidos. Para mí me confunde la estrategia que tiene el señor presidente AMLO. Esto de abrazos no balazos no está funcionando. Los narcotraficantes no entienden eso. Los narcotraficantes entienden lo que es violencia. O sea, ellos manejan con violencia y hay que pelear a veces fuego con fuego. Y si usted ve, ahorita no los tengo aquí a la mano, pero cuando el señor Calderón estaba presidente, empezó todo esto en México de atacar a los narcotraficantes. Y sí, generó mucha violencia y hubo muchas muertes, pero fue efectivo. Y cuando entró Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, él quiso bajarle un poquito a eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Incrementaron los homicidios en México. ¿Sí? Y si usted ve las estadísticas, ahora con AMLO, que totalmente reversó todo lo que hizo Calderón y un poquito lo que hizo Peña Nieto, las estadísticas de homicidio han incrementado a un nivel que nunca se ha visto en la historia de México. Entonces, ¿quién es más efectivo? ¿Quién fue más efectivo? O sea, esta estrategia de abrazos no balazos simplemente no está funcionando. Desde parte de los criminales, en los años 90 y en los años 2000, en Italia tuvimos una parte de la mafia italiana que intentó con la violencia y con las bombas tomar una posición política. Después, muchos jefes o líderes de la criminalidad, del crimen organizado, empezaron a decir, es mejor ser invisibles, es decir, es mejor no poner bombas, es mejor hacer negocios sin que la autoridad, la policía se entere. ¿Por qué es tan diferente la estrategia en México? ¿Por qué los carteles, tenemos aquí la impresión desde Europa que necesitan sangre, miedo, que necesitan esta situación de guerra sin fin? Yo creo que es más que nada es para intimidar al rival que tienen, pero también quieren enseñarle a la gente que no quieren que uno se oponga a ellos o que hable en una forma para perjudicarlos, ¿sí? Es como hacer un ejemplo de la persona que sufre la violencia. Quieren intimidar con fuerza y así sacar sus metas de lo que ellos quieren hacer, ¿sí? Entonces es un show para intimidar a la gente y manejar con miedo. Y perdone, que usted sepa o que no sabíamos si están en la cárcel, pero existen jefes de la droga como el Chapo Guzmán o como fue Pablo Escobar en los Estados Unidos. ¿Cómo son los jefes de la droga en su país? ¿Existen figuras como esta, jefes de carteles, o son más white collars? No, claro que sí existe. Y este negocio de las drogas no es un negocio de gente buena. ¿Sí? No puedes llegar a un nivel grande o alto en este negocio sin ser malo, sin tener una maldad en
en su mentalidad, ¿verdad? No, es imposible, porque si no, aquí una seña de debilidad y ya alguien más quiere tomar tu lugar. Es como funciona este negocio. Este negocio es de gente mala, no es para gente buena. Y bueno, es una pregunta que puede molestar una persona que trabajó durante años con la DEA, pero es cierto que los carteles de la droga pueden ser incluso más poderosos económicamente y competir con las estructuras y las instituciones de estados y gobiernos, incluso de Estados Unidos. Claro que sí, porque lo que pasa es que los narcotraficantes no tienen reglas, no tienen leyes como nosotros tenemos. Nosotros tenemos reglas que tenemos que seguir y estar al tanto de todas esas reglas y las leyes. Uh, y claro que sí tienen muchos más recursos que nosotros, sin fin. Ellos tienen muchos más recursos, mejor equipo, mejores vehículos, y gente capacitada. O sea, nosotros nos tienen atados de la mano a veces, porque no tenemos a veces los recursos. Desgraciadamente es cierto, a veces no tenemos, ellos no tienen fin a los recursos que tienen, porque pues todas las ganancias, estamos hablando de billones y billones de dólares. ¿Y quiénes son los compradores mayoristas de la droga, por ejemplo, que se consume en Estados Unidos? Es decir, ¿cómo funcionan las redes de distribución? Lo que puede usted decir. Lo que pasa es que aquí, yo vivo en la frontera, ¿sí? Y aquí la frontera es donde pasa todas las drogas. Y se transportan a ciudades mayores como Chicago, Nueva York, como dije anteriormente, Miami, Los Ángeles. Lo que pasa es que, por ejemplo, es nomás un decir, vamos a suponer que un kilo de cocaína en México cueste $8,000. Ya cruzando aquí a Estados Unidos y llegando a la frontera de Texas, ese precio ya se dobletea, ¿sí? O por lo menos vamos a decir, esos 8,000 ya puedo cobrar uno aquí 12,000. Ya llegando a Chicago, Nueva York, ya estamos hablando de 25,000, $30,000 por kilo. Es una ganancia muy grande. Entonces, las redes, como aquí en México, como en México, o sea, hay jefes en cada ciudad mayor que manejan todo eso, ¿sí? Y tienen sus distribuidores en la calle y reciben, por ejemplo, una carga y lo cortan y lo ponen en la calle y ya en la calle es otro precio. Y pues esto es un business, todo es un business y así se maneja todo eso. Y hay nuevos métodos, es decir, han cambiado los métodos para llevar la droga a Estados Unidos en los últimos años, por ejemplo. Mira, los carteles son muy creativos y siempre andan buscando maneras de cómo pasar la droga aquí a Estados Unidos. Últimamente hemos visto, no aquí a Estados Unidos, pero de Colombia a México, por ejemplo, hemos visto muchos sumersibles que están usando los narcotraficantes para traer droga a México y eventualmente para distribuirla en Estados Unidos. Y eso es algo que no se había visto con tanta frecuencia como hoy en día. ¿Cómo preparar, hablando de su propia experiencia, cómo se prepara humanamente a un policía de la fuerza antidrogas para resistir, por ejemplo, estamos hablando de mexicanos, ante la tentación del enriquecimiento ilícito en el cumplimiento de su deber? Porque usted trabajó también con agentes mexicanos en Cuántico. Sí, claro. Nosotros lo que hacemos, bueno, en la agencia de la DEA, somos una hermandad y nosotros creamos una cultura de lo que hacemos nosotros. Y lo que pasa es que sería una vergüenza para mí aceptar, aunque sea $1, y quedar en mal con mis hermanos y que me vean como una persona corrupta. Pero entiendo, no, quería decir, es decir, yo también como periodista, cuando por ejemplo trabajo, tengo un sueldo europeo, usted tiene un sueldo americano. Entonces, ¿cómo se puede explicar a un agente, por ejemplo, mexicano, que gana obviamente menos que nosotros,
que se tiene que pelear porque es malo, el crimen es malo, la droga hace daño al pueblo, a la población. ¿Cómo se puede humanamente convencer? Obviamente hay gente que ya está convencida, pero ¿cómo se puede empujar esta ganas de ayudar? ¿Cómo se puede hablar con un mexicano, por ejemplo? Alberto, yo tengo muchos amigos mexicanos que están en eso y es una pregunta muy difícil porque las culturas son muy diferentes y yo reconozco que el sueldo que gana un policía de México en verdad no es suficiente para mantener a una familia, ¿verdad? O un hogar. Es muy difícil, muy difícil. Aunque más uno trata de cambiar la cultura, es un trabajo que todavía necesita mucho que hacer porque más que nada es la cultura y es muy difícil y no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero en algunas formas sí entiendo a veces que tienen que hacer lo que tienen que hacer para su familia. O sea, yo creo que cualquier hombre haría lo mismo por su Pero me familia. imagino que al mismo tiempo usted podría a lo mejor contarme algunos recuerdos de, no digo actos de heroísmo, pero actos de gente bien, de policías mexicanos que han hecho algo junto a usted. No sé, ¿puede contarme algo de sus recuerdos? Claro que sí. Tengo muchos amigos que están en la Policía Federal, que son buenos, en verdad no me meto con sus vidas y no sé lo que hagan a las espaldas, pero son muy amigos que yo les tengo muchísimo respeto por hacer su trabajo bien, como se debe de hacer. Pero sí entiendo que hay una diferencia cultural en las agencias policíacas. ¿Y cómo han sido o cómo ha sido su experiencia en las distintas regiones de México en las que ha trabajado con respecto, por ejemplo, con respecto al funcionamiento de los carteles de la droga? ¿Hay una manera diferente? Porque aquí en Europa, en Italia sobre todo, tenemos la mafia, la camorra, la andrangheta. En México hay carteles, trabajan de manera diferente. Mire, cuando yo llegué a México en el 2001, en Guadalajara, Jalisco, y todavía no se veía lo que es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Era una ciudad muy tranquila, me encantó mi estancia ahí en Guadalajara. Claro que sí había violencia, pero no al nivel que se ve hoy. Y por decir, en México, en todo el país, pues los carteles casi todos manejan igual la violencia. Por ejemplo, en Monterrey, cuando yo llegué en 2007 a Monterrey, fue una zona de guerra, ¿sí? Porque los Zetas y el cartel del Golfo estaban en guerra y la base fue Monterrey. Y Monterrey era una ciudad muy tranquila y cuando empezó a pasar esto, la gente no estaba preparada para eso. En verdad, mucha gente se fue de Monterrey, vinieron a vivir a San Antonio, Dallas, Houston, otras ciudades de Estados Unidos porque no podían con la violencia. Había muchos secuestros y cosas así que no se veían antes. Antes no se veía secuestros para financiar la guerra de Cartel del Golfo y los Zetas. Cuando yo estuve en Guadalajara sí habían secuestros, pero entre los narcos mismos, no a la gente inocente, no a la gente que tenía dinero, que tenía un hijo en la escuela, que era un blanco pues para los narcos, para sacar dinero, para financiar su guerra. ¿Sí? Y yo creo que sobre el tiempo las estrategias de los narcos cambiaron para hacer más ganancias y parte de lo que hacen ellos es los secuestros y desgraciadamente los secuestros les dejan mucho dinero, mucha ganancia y se adaptaron y lo usan ahora para intimidar gente y sacar más ganancia para la corporación de ellos. Una pregunta solo para que se entienda. Se habla mucho de crimen organizado y de droga. En Europa, con las crisis que tuvimos en África, en Siria, en varios países, la criminalidad del crimen organizado está mucho más interesado, por ejemplo, en los inmigrantes irregulares. Es decir, se gana más con la inmigración que con la droga. ¿Es lo mismo en México
entre México y Estados Unidos, o sigue siendo todavía la droga el business más importante? No, no, sí ha cambiado mucho aquí en México y como dice usted, crimen organizado. No es nomás especialista en una cosa como drogas. Aquí ya se han diversificado de muchas formas de el petróleo, el robo de petróleo, los inmigrantes, secuestros, extorsión. Ya usan todo eso para aumentar sus ganancias para la corporación. No nomás es droga. Droga no es lo principal. Lo principal que usan para ganancias. Ahorita lo más importante es el robo de petróleo y la extorsión, créeme o no, de las huertas de aguacates en Michoacán. El aguacate, da de cuenta que le dicen aquí el oro verde, porque hay mucha ganancia en eso y créeme o no, están extorsionando mucha gente, muchos dueños de las huertas de aguacates en Michoacán para sacar dinero. Y los narcotraficantes son muy inteligentes y si encuentran una forma de cómo hacer más ganancia, lo van a explotar a lo máximo. Y solo dos preguntas más y muchísimas gracias por el tiempo que usted está con nosotros. Primero, ¿tiene recuerdos absurdos? Porque sobre usted se podría escribir un libro, una novela, pero ¿tiene recuerdos, lo más absurdo que ha descubierto, por ejemplo, durante sus años de investigación, de trabajo, algo raro que pueda contarnos sobre su experiencia con estos criminales? De hecho, sí estoy escribiendo un libro, Alberto, y ojalá ya lo pueda acabar muy pronto. Se va a llamar Reino de Terror y se trata de mi estancia cuando yo estuve en Monterrey y nuestras investigaciones en tratar de aprender o arrestar con los oficiales mexicanos al Z40, que es Miguel Treviño. Y hay muchas historias sobre esa persona que yo puedo platicar. Yo creo que no tenemos suficiente tiempo, pero wow, es algo increíble lo que ese individuo hizo en México. La violencia, el nivel de violencia que llevó, que fue increíble. Una pregunta, ¿siempre trabajaron juntos a grupos de... Ahora el problema es también el terrorismo internacional y se conoce, por ejemplo, que Hezbollah trabaja conjuntamente con el régimen venezolano, incluso los carteles del crimen organizado mexicano trabaja usted sabe si trabaja con terroristas internacionales, con grupos, con redes terroristas y por esa razón, ¿ha cambiado un poco la manera de investigar y de trabajar de la DEA? Fíjese que yo en mi experiencia en México nunca vi eso, nunca vi un enlace entre los terroristas y los narcotraficantes. Creo que todavía no llega a ese nivel en México, creo yo. Ya voy a cumplir 6 años de jubilado y así es que a lo mejor las cosas han cambiado desde que yo estuve en Monterrey, pero en mi experiencia yo nunca vi eso, sí. Mi última pregunta. Ahora tenéis un nuevo presidente, Joe Biden, en Estados Unidos. ¿Qué le gustaría pedir a esta nueva administración que tendría que cambiar o que tendría que hacer por la lucha al narcotráfico? Tenemos que enfocarnos mucho en lo de enlace de China y México. Hay muchos químicos que se están trayendo como mencioné anteriormente, de China a México para producir la metanfetamina, el fentanilo. Sí, y tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para parar eso, porque llegan los químicos a México, los se llaman precursors, y con esos químicos en México producen la metanfetamina. Se está produciendo, se ha dicho con las estadísticas, 1 tonelada por día, diariamente, de metanfetamina que viene para acá, para Estados Unidos, para satisfacer la demanda, ¿verdad? 1 tonelada diariamente son 30 toneladas por mes. Es una cantidad increíble. Yo cuando empecé en la DEA en 1987, si uno decomisaba medio kilo de metanfetamina, eras un héroe. Ahora estamos hablando de 1 tonelada diariamente. Es increíble, increíble. Y yo creo que esta nueva administración tiene que enfocarse más en detener ese
fluido de las químicas que vienen a México a producir esa droga que es muy, muy peligrosa. Leonardo Silva, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Alberto. Ha sido un placer.